¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien y en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que nos cayó a todos como cubetada de agua helada y además un tema que ha causado mucha polémica a lo largo del día en diferentes espacios informativos. Les hablo, por supuesto, de la renuncia del ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa Macías, quien hoy anunció a través de una carta su salida de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y también denunció presuntos casos de conflictos de interés en dicha dependencia federal. Es una carta también que generó mucha polémica y que estaremos analizando aquí, pero también nos tenemos que preguntar qué implicaciones tendrá esta renuncia. Bueno, hasta ahora ya suman al menos 16 renuncias de funcionarios entre secretarios, subsecretarios y titulares de organismos autónomos a 7 meses solamente de administración de Andrés Manuel López Obrador. Por eso los invito entonces a que se queden con nosotros para hablar y debatir y analizar este tema aquí en este momento. Soy Maximiliano Espejel, bienvenido. Comenzamos. La renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es la número 16 de funcionarios públicos en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación. Con lo conseguido en 7 meses, bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo. Sobre las otras 15 renuncias, unas han pasado casi desapercibidas y otras han ocupado las primeras planas durante varios días, como la de Germán Martínez Cázares, quien dejó la titularidad del IMSS y mediante una carta señalaba a funcionarios de Hacienda de no querer dialogar y de tener una injerencia perniciosa. Destacan también las de Josefa González Blanco, ex titular de la Semarnat, que dejó su cargo por haber retrasado la salida de un vuelo comercial para llegar a tiempo. La de Simón Levy a la Subsecretaría de Turismo, Guillermo García Alcocer a la Comisión Reguladora de Energía, quien manifestó su desacuerdo con los comisionados que proponía el nuevo gobierno, y Tonatiuh Guillén López, quien dejó el Instituto Nacional de Migración. Recordemos algunas de las renuncias más importantes en el gabinete legal de otros sexenios, como por ejemplo con Carlos Salinas de Gortari, Diego Valadez se fue por su falta de resultados en el caso Colosio, y Andrés Caso Lombardo dejó Comunicaciones y Transportes luego del escándalo con KB Musavi por una licitación de navegadores aéreos. En el sexenio de Ernesto Zedillo destacan 3 renuncias, una la de Jaime Serra Puche, quien duró 29 días en el cargo por el llamado error de diciembre. Óscar Espinosa Villarreal dimitió por acusaciones de peculado y pidió asilo político en Nicaragua. Fausto Alzati por ostentar estudios que no tenía. Vicente Fox tuvo renuncias como la del exprocurador Rafael Macedo de la Concha debido a la presión ejercida en su contra por el proceso de desafuero que llevó en contra de López Obrador. Felipe Calderón tuvo la renuncia de Luis Telles luego de la filtración de unas conversaciones donde señalaba, entre otras cosas, que extrañaba al PRI siendo funcionario de un gobierno emanado por el PAN. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Pues ahí tenemos el recuento de un poco de historia. Parece que la historia se repite en cada sección y vamos a analizar este tema. Nos acompaña el día de hoy en esta mesa sumamente importante. Primero, Mario Maldonado. Usted lo conoce muy bien. Él es analista financiero y columnista de El Heraldo en nuestra sección también del Heraldo Televisión con Salvador García Soto. Exactamente, sí, mi querido Mario. Muchas gracias, Max, por la invitación. Buenas noches, un gusto estar aquí. Igualmente, Mario, muchas gracias. También está con nosotros Damián Cepeda, él es senador del Partido Acción Nacional. También muchísimas gracias y bienvenido. Qué gusto. Al contrario, un placer. Mario, compañera. Buenas noches. Y también está con nosotros Dulce María Sauri, ella es diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. También, diputada, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Empiezo contigo, Mario. ¿Cuál es la implicación económica? Porque, bueno, vimos un incremento del 2.3% en el dólar en el momento del nombramiento, en el momento de la renuncia de Carlos Ursúa. ¿Cuál es el impacto directo que podemos esperar a corto y mediano plazo? Pues sí, una inestabilidad de entrada en los mercados, lo vimos con el dólar, después recortó un poquito, terminó perdiendo cerca de 1.3, 1.4%, lo mismo la bolsa, ¿no? También sufrió una caída importante de más de 1%, pero yo diría que para digamos, la noticia que tuvimos hoy de la renuncia del secretario de Hacienda, ni más ni menos que el secretario de Hacienda, que yo creo que es el segundo funcionario del gabinete presidencial más importante, por lo que requiere llevar la batuta de las finanzas públicas de un país. Para la noticia, creo que el golpe de los inversionistas o la inestabilidad que se presentó en los mercados fue moderada. Y yo creo que tuvo que ver
con la reacción pronta del presidente Andrés Manuel López Obrador en salir a anunciar el relevo de Carlos Ursúa a través de Arturo Herrera, ¿no? El subsecretario, que además, si ustedes recuerdan, Arturo Herrera ha sido el personaje de Hacienda más público, es quien de pronto sale a dar entrevistas a los medios, va a estos roadshows que hacen lo mismo con Pemex o lo mismo de parte del gobierno federal a Estados Unidos, a Nueva York, a Washington o a Europa incluso, ¿no? Y de hecho, en otros lados es donde Arturo Herrera ha dado declaraciones polémicas. Por ejemplo, recordamos la de la refinería, que él decía que lo más posible era que no se aprobaran los recursos por parte de Hacienda para construir una refinería que a todas luces pues parece inviable, ¿no? Es decir, y después le enmendaron la plana acá, lo mismo Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía, que el presidente, es decir, la apoyó. Yo creo que Arturo Herrera ya era un personaje visible. Si tú preguntabas a empresarios, a directivos de empresas o a economistas, a mismo gente de las casas de bolsa, de los bancos de inversión, pues ellos decían que veían a Arturo Herrera como un sustituto natural de Carlos Ursúa. Quizá no esperaban que fuera tan pronto, eso sí, la renuncia a 7 meses de que inició el gobierno de un secretario de Hacienda, y más en los términos en los que lo hizo. Y los motivos, además, la declaración la carta, ¿no? yo decía hace rato, muy estridente, es una carta que habla mucho de, yo sí creo, una descomposición y descoordinación que hay en el gabinete del presidente López Obrador. Y una discrepancia en políticas económicas, o sea, tiene muchas aristas esas declaraciones, son fuertes y son directas además, ¿no? Y yo creo, más para terminar mi comentario, que Carlos Ursúa lo hizo con la conciencia plena de lo que significaba publicar una carta, porque además lo hizo, a mi entender, y es lo que dicen las fuentes de Hacienda, sin consultarlo con nadie, no lo dijo ni al presidente, no lo dijo ni a su vocero, se enteraron por Twitter. Entonces, yo creo que lo hizo con plena conciencia Carlos Ursúa del mensaje que quería dejar antes de salirse del gobierno, digamos, con una especie de responsabilidad social, vamos a decirlo, de yo quiero hacer patente que esto pasa en el gobierno actual, que esto es muy preocupante y muy delicado para la economía mexicana. Y ahí se los dejo. Ojalá que tomen cartas en el asunto. Yo creo que lo hizo con toda la conciencia, Carlos Ursúa, esta carta. A ver, Damián, me resulta muy importante revisar la carta que tenemos aquí a cuadro, y para que también nos des tu lectura, Damián, sí, ¿qué es lo que consideras más importante, los términos en esta carta, en esta redacción, más importantes, y sobre todo las revelaciones que implica esta renuncia y los motivos? Aquí la tenemos y dice, aunado, estoy repasando lo más importante, dice, aunado a ello, a la renuncia principalmente, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, y esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés, lo que estábamos diciendo. Una de las partes a subrayar más importantes, además de la discrepancia en cuanto a políticas económicas. ¿Cuál es tu lectura y cuál es tu análisis acerca de esta carta? A mí sí me parece muy preocupante lo que pasó hoy. Debo decirte que cuando tuve conocimiento de la noticia dije, caray, esto sí está delicado, ojalá y actúen rápido. Qué bueno que nombraron de inmediato al encargado nuevo, pero sí me parece que revela de fondo un problema que tiene el gobierno. Tiene pocos funcionarios profesionales y de los más destacados le están renunciando. Hace unos meses fue en el IMSS, Germán Martínez, también en términos polémicos, y hoy el secretario de Hacienda. Una carta de 17 hojas. El secretario de Hacienda sale pegando, o sea, digamos, haciendo una protesta, haciendo una denuncia. De hecho, se debería de abrir una investigación, porque denuncia 3 cosas. La primera, que se están tomando decisiones económicas con muy poco rigor profesional, técnico. Eso lo dicen sus primeros párrafos. Es bien delicado. La segunda, que han existido imposiciones de funcionarios sin tener el perfil. Es esto, exacto. Y la tercera, que existen conflictos de interés, digamos, en la alta esfera del poder. No lo dice Damián Cepeda, no lo dice el PAN, no lo dice la oposición. Lo dice quien hasta hoy era el secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que minimizar el tema, como creo que el presidente ha tratado de hacer un poco, lo entiendo, pero no es la vía. Parece que esto se suma a muchas alertas. Ya es momento de hacer un alto y creo que tiene que corregir el rumbo. O sea, está tomando decisiones muy basadas en caprichos y tienen que ser decisiones mucho más profesionales. Está el tema del aeropuerto, que tiró a la basura pues más de 100 millones de pesos. Está el tema de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, está el tema de eliminación de programas sólidos para cambiarlos a temas de efectivo. Pero yo creo que si hay algo más delicado para el ambiente de inversiones, es la falta de certidumbre.
Yo, si hoy fuera inversionista, dijera, ¿qué va a hacer el presidente mañana? No sé. Bueno, esa incertidumbre ya existía. Ahora con sin esto, duda, mucho más. Pero ¿no? fíjate que el nombramiento de Carlos Ursúa, y aquí no me dejarán mentir, cuando menos es mi interpretación, mi lectura, lo hace él en el tiempo de campaña precisamente para mandar un mensaje de certidumbre económica, decir, voy a poner un hombre sólido, técnicamente sólido, encargado de las finanzas, no voy a poner a alguien que no sepa de ello. Bueno, esa persona que puso para calmar a los mercados y dar mensaje de certidumbre, hoy le renunció haciendo denuncias graves. A mí me parece bastante delicado. Así es, diputada Sauri. Sin lugar a dudas, el control de daños en lo inmediato fue eficaz. Salió el presidente, salió hoy en la tarde en una conferencia de prensa, abierta, por cierto, a las preguntas de los reporteros, el propio secretario de Hacienda recién designado. Pero los problemas de fondo allí están. Y los problemas están clarísimos en la carta renuncia, que sí es una denuncia y a la vez vamos a decir, una llamada de alerta. Indudablemente el tema de la toma de decisiones sin contar con suficiente información, pero no solo en las políticas públicas, él habla en las políticas públicas en general, no solo en las económicas. Sin lugar a dudas, el hecho de tener funcionarios que no entienden o no asumen el servicio público como tal. Y desde luego el conflicto de intereses en un gobierno que ha hecho de la bandera del combate a la corrupción prácticamente su motivo central de actuación. Entonces, al no ir a los temas de fondo, el problema solamente, como otros en esta administración del presidente López Obrador, se están postergando. Por ejemplo, tratando de hacer un ejercicio de imaginación que creo que se vale en estos momentos. ¿Qué habrá pasado en la gira del secretario de Hacienda, la que regresó recientemente? ¿Qué habrá oído en relación al plan de negocios de Pemex que está próximo a presentarse? ¿Por qué cuando se presentó la renegociación de la deuda de Pemex, los 2.500 millones de dólares más los 5.500 de línea de crédito, cuando le preguntaron sobre la tasa de interés a la que se había negociado, el secretario de Hacienda Ursúa dijo, la desconozco, y tuvo que salir el representante de JP Morgan a dar el 4.85% de tasa? Todo eso nos configura un secretario de Hacienda acotado, y si a eso le sumamos las presiones internas de esta famosa austeridad que se ha traducido en miseria, en despidos y en sufrimiento de millones de familias, a la cual se le culpaba a la Secretaría de Hacienda y no al oficial mayor, que por cierto parece que su procedencia no es como yo consideraba del equipo del exsecretario Ursúa, sino de otro equipo. Bueno, pues toda esa presión también de ser el malo de esta pésima película que se está proyectando por parte del gobierno del presidente López Obrador, creo que llega un momento en que algo fue el catalizador. Y yo propongo que pensemos si no fue el futuro plan de negocios de Pemex. Como dice la diputada, que me parece también sumamente delicado, o sea, acotado en sus decisiones, relegado también en otras. Consideramos que entonces estaba pues bajo el escrutinio de lo que dijera Andrés Manuel López Obrador. Y está, perdón. No. Yo quiero comentar dos mensajes que veo importantes que a lo mejor no son tan visibles. Una, me parece que lo que hizo Carlos Ursúa lo han querido hacer muchos otros secretarios de Estado. Bueno, el mismo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, el enlace del presidente con empresarios, a quien yo creo que es a quien se refiere con el tema del conflicto de intereses, ¿no? Poncho Romo ha puesto efectivamente a muchos directivos en la banca de desarrollo, en el mismo Servicio de Administración Tributaria, y ha querido influir en la política económica, que es la que dicta Hacienda, ¿no? Incluso en la política fiscal, en fin. Yo creo que, digamos, es claro a quienes se refería, pero en principio creo que lo hizo con mucho valor Carlos Ursúa, digo, más allá de lo que haya sido su gestión o si presentó bien o no el presupuesto de este año y fue equilibrado, en fin, creo que sí, ¿no? O sea, creo que eso los mercados incluso lo valoran y por eso tenemos cierta estabilidad del tipo de cambio y en otras variables importantes que nos marcan el ritmo en la economía. Pero el hecho de que lo haya manifestado y de esta manera Carlos Ursúa, primero me genera esta sensación de que muchos en el gabinete lo habían querido hacer y fue él
quien se atrevió a hacerlo y bueno, y también del lado de los otros poderes económicos que llama el presidente, no más neoliberales, cuando se refiere a los bancos de inversión, a las agencias calificadoras de valores, cuando se refiere a los mismos empresarios, ¿no? Quienes una y otra vez sistemáticamente desde que comenzó el gobierno han mandado señales de alerta muy claras. Creo que la más clara tiene que ver con la degradación de la calificación de deuda de Pemex, ¿no? Y que a su vez se traspasó a una degradación de la deuda soberana de México, de la deuda del gobierno mexicano. Entonces, esas alertas que eran muy claras y que todo mundo allá afuera, me refiero a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, decían, oye, ¿cómo puede ser que el gobierno no se dé cuenta, que el presidente siga posicionándose en contra de las calificadoras, en contra del neoliberalismo, en contra de los temas comerciales, cuando hay alertas muy claras? Entonces, que lo haya hecho Carlos Ursúa, quien el presidente consideraba alguien cercano, alguien en el que podía confiar, alguien que le llevaba la política económica, las finanzas públicas del país. Creo que es un mensaje muy poderoso, por eso creo que lo hizo con conciencia Carlos Ursúa y espero, yo creo que todos esperan que efectivamente este mensaje que manda Carlos Ursúa dé un golpe de timón a la forma de gobernar del presidente López Obrador, que cuando llegó a su gobierno, cuando comenzó la administración, fue muy claro al decir, yo quiero separar completamente el poder político del poder económico, y yo creo que se refería a la injerencia que tenían los empresarios en las políticas económicas y en las políticas públicas de los gobiernos anteriores, que yo creo que sí la tenían. Pero creo que no se dio cuenta que esta división clara de poderes también incluía que el gobierno federal en el titular del Ejecutivo, que es el presidente López Obrador, también se dejara de inmiscuir en los asuntos, en este caso, estrictamente hacendarios y de política económica, ¿no? Nada más falta que pronto al Banco de México también le quieran cambiar la ley orgánica o algo así, que creo que eso no va a pasar y ojalá que no pase. Toco madera, aunque no haya aquí. No hay madera acá. Pero creo que es un mensaje poderoso el que manda Carlos Ursúa y yo creo que es un buen momento para recomponer o para que el presidente haga un autoanálisis y diga, ¿he tomado las mejores decisiones al querer yo dictar la política económica? Claro, Bueno. pero se mantiene Andrés Manuel en una línea muy veleidosa desde el principio de su administración. ¿Se equivoca entonces al nombrar a Carlos Ursúa? ¿Se equivoca ahora al poner a Arturo Herrera? ¿Cuál es tu punto de vista? No, mi punto de vista es que más bien en este caso creo que el secretario, pues ahora sí que usando las palabras del propio presidente, pues no le gusta estar de florero, me imagino yo, y creo que no está pudiendo llevar a cabo o tomar las decisiones en la secretaría que le hubiera gustado, porque su carta es bien clara, habla de muy poco rigor técnico, profesional, en fin, la toma de decisiones, ¿no? A mí me parece delicado, déjame resaltar algo, Sí. ¿En qué momento pasa? ¿Cómo vamos, pues? Si bien es cierto que si el dólar se ha mantenido estable, también hay que decirlo, que en gran medida por cuestiones externas Sí, también, el diferencial ¿no? de tasas Exacto. de interés que Pero paga México. a nivel local, a ver, crecimiento, pues dice Andrés Manuel que el 4%, ¿quién Bueno, lo eso no llega respalda? de China, ¿no? O sea, Banco de México, ¿qué? 0.8, 1.8, Banco Mundial 1.7, Fondo Monetario Internacional 1.6, calificadoras van del 1.3 al 1.6. O sea, no está respaldado, no vamos a crecer a lo que dice el presidente que vamos a crecer. En empleos, hay a quien no le gusta comparar un solo mes, pues está toda esta cifra del 88%, lo entiendo. En el mes Si de mayo. agarras todo el año, también te tienes que ir varios años atrás para encontrar un momento de arranque tan complicado en generación de empleo. La inversión fija bajó, la confianza del consumidor bajó, la construcción no está creciendo, es decir, están los indicadores ahí prendiendo las señales de alerta. Y en ese contexto, el secretario de Hacienda te renuncia, que se suponía que era de los que más cercanos. ¿Quién llega? Yo no dudo de las cartas credenciales, pero me parece que llega alguien que está probado que al menos no le hacen mucho caso, porque van 3 episodios muy concretos que yo recuerdo, en donde le han dicho, lo que estás diciendo no, ¿eh? Y era el subsecretario de Hacienda, o sea, no era cualquier persona. Nos fue y nos dijo al Senado que el fondo minero ¿A eso no me iba a refiero? ¿Se desaparecer. equivocó entonces? No, que se equivocó. Lo dijo con convicción. Yo se lo pregunté. Se lo preguntó también una compañera de Coahuila, del PRI. Entonces y dejémoslo claro, dijimos, no lo "Oye, van a dejar ejercer". Dice, la tenencia hay que valorarla. Sale el presidente y le dice, no. No nada más le dice que no, le dice, es complot de mis enemigos y no sé qué. Pues era el subsecretario. Y lo de Dos Bocas. Entonces yo me pregunto, ¿y qué margen va a tener esta persona entonces de secretario? ¿Cuál es el problema, a mi juicio? Que la cabeza
es controladora. O sea, el presidente controla, pues está gobernando desde las mañaneras. Sí, sí. No está descargando los funcionarios y el gobierno es demasiado grande y demasiado complejo para que una sola persona esté tomando esas decisiones y menos que las esté tomando a caprichos. A ver, mire, diputada. si en el lenguaje de béisbol que le gusta tanto al presidente, yo entiendo que Carlos Ursúa hizo una jugada de sacrificio para toque de llamar la sacrificio, atención. ¿cómo? Sí, hizo el toque de sacrificio para apoyar, ayudar desde esa perspectiva a una administración con la cual está comprometido desde noviembre de 2017, cuando fue nombrado como secretario de Hacienda del futuro gabinete de López Obrador. Pero en términos de béisbol, el toque de sacrificio es para provocar una potencial carrera, es decir, Así un progreso económico en este sentido, ¿no? Entonces, A ver, pero pensemos que es un progreso en la administración pública. Pensemos que el secretario de Hacienda estaba mirando que hay un proceso de desinstitucionalización de la gestión pública, porque esto no solo se refleja en economía. En situaciones como el mismo problema de la Policía Federal, estamos viendo cómo se toman decisiones sin información, sin planeación. Y algo de lo que no hemos hablado, pero que es digno de tomar en cuenta, es lo que sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo. El 30 de abril, que lo recibimos en la Cámara de Diputados, que por primera vez habría de aprobarlo, recibimos dos documentos, uno en 64 cuartillas y otro en un USB. Ese del USB fue el anexo, fue el documento proscrito, que por cierto, a mí no me queda muy claro la autoría, aunque sé que la responsabilidad de acuerdo a la Ley de Planeación es de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pero ese fue proscrito y fue cambiado por 64 páginas que no era ni más ni menos que una proclama, no era un plan. Es más, este país carece de plan. No sabemos cuál es la aspiración y cómo se van a lograr los propósitos que el presidente está mencionando, mucho menos vamos a tener una consideración, un eje para hacer los programas sectoriales, los programas regionales, especiales, institucionales. No me vayan a salir ahora en que no se necesita eso porque es neoliberal. Ordenar el ejercicio de la administración pública es fundamental para dar resultados. Y en ese sentido, jugada de sacrificio. Pero también hay otra cosa, el presidente acude a su bateador emergente. Yo no sé si es el que tiene el mayor score, por lo que hace un momento decía. Pero entonces se apresuró a nombrar a su bateador emergente sin las credenciales. No, o sea, ¿cómo se lo preguntó Damián? A ver, sí las tiene como un subsecretario al cual sistemáticamente ha descalificado. Yo, muy concretamente, ¿por qué insisto en lo del plan de negocios de Pemex? Es lo próximo. Si se comete un error en la presentación del plan de negocios de Pemex, si no se reúnen las expectativas que hay de las calificadoras, de los inversores internacionales, sabemos muy bien la consecuencia. Va a ser la pérdida ya de calificación de Pemex. ¿Qué tanto va a resistir la deuda soberana? ¿Qué tanto va a resistir la calificación del país? Eso está por verse. Ya cuando menos para algunas de las calificadoras ya bajó el grado de inversión de México. Entonces, ¿qué va a hacer el secretario de Hacienda recién designado? ¿Lo que sus convicciones le dictan o lo que le dice el presidente de la República? Basta con oír el discurso de 6 minutos del nombramiento y posteriormente la insistencia en que es una nueva política. Incluso habló de botellas viejas para el vino nuevo. Yo con toda franqueza dice, pues la botella vieja yo la estoy viendo allá, y no decimos nada. Es una botella, por cierto, que tiene una marca, dice 1970. A ver, vemos en esta declaración. Bueno, vamos antes de seguir en este análisis, vamos a ver también información al respecto justamente de la declaración de esta renuncia y continuamos. De México, que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir
con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, vemos a un Arturo Herrera aterrado. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal es de miedo, de incertidumbre, de temerosidad. ¿Cómo ven el reflejo de esta declaración y este nombramiento también express a una hora de presentar su renuncia? Bueno, hoy se lo preguntaron en la conferencia de prensa que dio Arturo Herrera para pues, tratar un poco también de calmar, de mandar estos mensajes de certeza, y él decía que no estaba sonriendo porque hablaba comparaba algo con Ursúa, que a Ursúa le sonreían los mercados, que lo querían, entonces que él esperaba que después de haber mostrado esta cara seria, ¿no? Le pudieran sonreír los mercados, una cosa así, digo, se trató de salir por la tangente, pero sí, efectivamente el semblante que presentó hoy Arturo Herrera a un lado del presidente, pues era de preocupación. Yo creo que hay una preocupación fundada del nuevo secretario de Hacienda, porque ahora que preguntabas, Max, si es pronto o no, si es correcto no haber nombrado a Arturo Herrera como sustituto de Carlos Ursúa, o si fue muy pronto para hacerlo. Yo creo que Carlos Ursúa también lo hizo en un timing, en un momento importante, ¿no? Coyuntural, porque efectivamente la economía mexicana, el contexto global es complicado y quizás sí estamos al borde de una crisis. Hoy Arturo Herrera descartó la recesión económica, que son técnicamente dos trimestres de caída del Producto Interno Bruto, de la actividad económica. Ya pasó en el primer trimestre, que sí cayó, y hay analistas que dicen que este segundo trimestre, que todavía no salen los datos oficiales del INEGI, podría haber también una caída en la economía. Está por verse porque no hay datos oficiales, pero hoy lo descartó Arturo Herrera. Sin embargo, el hecho de que Carlos Ursúa se haya salido, haya renunciado con esta carta tan fuerte, yo creo que lo hizo a tiempo, como decía, para poder recomponer el camino. Es decir, efectivamente viene el plan de negocios de petróleos mexicanos, que de hecho, según Arturo Herrera, debió haberse presentado la semana pasada. Esta semana, lo que resta de esta semana, es probable que se presente al Consejo de Administración y que entonces ahí lo voten y digan si va o no va, si va a convencer o no a los mercados, a los inversionistas de petróleos mexicanos, que tienen $80,000 millones de bonos en manos de extranjeros y de fondos internacionales, que es muchísimo dinero. O sea, los inversionistas extranjeros tienen el control de Pemex porque tienen el cerca del 80% de su deuda total. O sea, es increíble. Entonces, sí tienes que hacerle caso a los mercados. No puedes no hacerle caso porque tienes $80,000 millones en sus manos, ¿no? O sea, de la deuda de petróleos mexicanos. Pero efectivamente esa va a ser la prueba de fuego para la calificación crediticia de Pemex y por tanto para el gobierno. O sea, Fitch, una agencia calificadora, ya tiene los bonos Pemex en calidad de basura, ¿no? O sea, en bonos que tienen, son especulativos, grado especulativo, que ya se compran y se venden en los mercados para ver qué pasa con la empresa, a ver si les va a pagar o no. Las otras dos grandotas, Moody's y Standard & Poor's, no es el caso. Pero el problema es que Pemex contagia rapidísimo a las finanzas públicas y a la calificación de la deuda soberana. Entonces, estamos antes de todo eso, de saber si hay recesión o no, de saber si el plan de negocios de Pemex va a ser funcional, va a convencer a los inversionistas. Y antes de todo eso es que viene la renuncia y entonces llega Arturo Herrera con este temor que le veíamos, porque efectivamente yo creo que sí tiene miedo de que el presidente pueda no cumplir lo que a lo mejor ya le prometió, que lo va a dejar trabajar, que va a respetar lo que haga. Creo que el semblante lo mostraba, pero estamos en una línea, en una coyuntura muy específica y sí, yo creo que sí es o para adelante o para atrás. O sea, si se respeta lo que plantee Arturo Herrera como secretario de Hacienda y se ajusta energía, Rocío Nale, Pemex, la CFE a un plan de crecimiento y que convenza a los mercados internacionales, podemos empezar a llevar la economía hacia un mejor rumbo y si no, yo creo que sí, para atrás completamente. No, bueno, no pensemos en eso. Mario Maldonado, si me permiten, hacemos una pausa, es una pausa obligatoria para continuar con este tema. Mario Maldonado, muchísimas gracias, te tienes que retirar desafortunadamente, pero te agradecemos esta media hora de este análisis y esta ilustración sobre lo que representa la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias, me quedo con el senador Damián Cepeda y con la diputada también con nosotros, Dulce María Sauri, diputada federal del PRI, para seguir analizando estos temas. Hacemos la pausa y volvemos en un momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos analizando el tema de la renuncia de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda y Crédito Público
y también el nombramiento de Arturo Herrera, a la misma secretaría. Estamos platicando con el senador Damián Cepeda del PAN y con la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri. Muchas gracias nuevamente por continuar con nosotros. ¿El PAN ratificó ya el nombramiento del secretario Damián? No, pues es un tema, a ver, la facultad de nombrar es del presidente de la República y en este caso la facultad de ratificar un nombramiento ya hecho, ratificar o no, es de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que parece que va a suceder mañana, ambos estamos en la comisión permanente, es que se va a presentar la petición de un periodo extraordinario de inmediato para que la Cámara pueda debatir y en su caso ratificar o no. Yo creo que se debe abrir un espacio particularmente para el intercambio, escucharlo al secretario nombrado y creo además de que el gobierno tiene que mandar un mensaje claro de que no va a quedar nada más ahí. O sea, ya la denuncia de Germán quedó ahí en el aire del IMSS, ¿no? De que estaba un manejo también de intervención inadecuado. Curiosamente la queja era mucho contra Hacienda y hoy Hacienda es el que se queja. Entonces parece que algo está ahí que nos está dando a conocer, parece que sí tiene que haber una investigación seria, formal al respecto. Y regresando ahorita a la pregunta que hacías del secretario de cómo se veía, yo sinceramente creo que el lenguaje corporal te dice mucho, lo vi aterrado. Esa es la impresión que a mí me dio. Me da la impresión, no lo sé, no lo estoy afirmando, pero me da la impresión de que ya iba de salida él junto con el secretario y casi que de último momento le dijeron, oye, espérate, tú quédate, tú vas. Seguramente ha de haber puesto ciertos términos, ojalá así haya sido, y ojalá y se los respeten. Yo creo que es muy delicado el momento que se está viviendo, hay que respaldar, las decisiones que se tomen, siempre y cuando sean sensatas. Y yo lo que deseo es que el presidente sí haga ahorita un alto en el camino, que vea que no hay un complot, no fue nadie de la oposición quien se lo está diciendo, no fueron los malos empresarios, como él dice, y todas estas ideas que luego pone. No, fue alguien de su equipo más cercano, una gente de confianza, la que se lo está diciendo. Yo creo que debe de parar y tomar mejores decisiones. Me parece un despropósito que tenga tanta confianza de la gente, porque eso sí tiene el presidente. O sea, hay como una esperanza de cambio que se depositó en él, y que lo agarre y lo tire a la basura así, de veras, no le hallo sentido. Y ojalá y podamos todos contribuir a que se corrija el rumbo. Totalmente. Diputada, en la Cámara de Senadores y Diputados habrá un pronunciamiento oficial para que se investiguen estas acusaciones del exsecretario Carlos Ursúa. A ver, aparte de los pronunciamientos políticos que seguramente habrán de darse en la sesión de la Comisión Permanente del día de mañana, está esta atribución que tiene la Cámara de Diputados. En el artículo 74, fracción tercera, se establece que es atribución exclusiva la ratificación de la designación del presidente del secretario de Hacienda. Esto está establecido recientemente, por primera vez usamos esa facultad el 4 de diciembre de 2018, cuando el nombramiento de Carlos Ursúa. Bueno, esto no puede ser simplemente un procedimiento más. Aparte de que se requiere convocar a un periodo extraordinario de sesiones con ese propósito, porque no puede la Comisión Permanente, a diferencia de los otros funcionarios superiores de Hacienda. Exacto. Por cierto, la Permanente sí puede conocer la designación del subsecretario de Hacienda, eso sí. Aparte de todo eso, tenemos nosotros en la comparecencia del secretario nombrado por el presidente que preguntar. Es nuestra obligación, y lo digo tanto por las oposiciones como por el propio partido gobernante. No solamente de lo que piensa hacer, sino de lo que se hizo, porque además él fue subsecretario de Hacienda, el segundo en la jerarquía. Entonces, si el secretario Ursúa en su carta de renuncia habló de estos 3 problemas serios, el secretario designado tendrá que dar cuenta de ello. A mí me parece muy grave los 3, pero si tengo que escoger uno, déjenme decirles que es el de la toma de decisiones sobre políticas públicas con información insuficiente. Me parece que esto está afectando en general el desempeño gubernamental. Y desde luego en la parte económica es sumamente grave. También. Y se está subiendo, o sea, ya, a ver, como dicen comúnmente, ya se le hizo bolas el engrudo, o sea, no al presidente. El tema de la Policía Federal
que lo han querido hacer menos, no es menor. Es la Policía Federal Civil que tiene Además, este país. a 2 días de en que se lanzó la contra Guardia Nacional. O sea, del gobierno. Y la Guardia Nacional que se creó, y aquí pues la votamos ambos, tanto Cámara de Diputados como senadores, se hizo todo un cambio porque la idea del presidente era militar, se hizo un cambio de decirle, te damos un permiso especial de 5 años para que ayuden las Fuerzas Armadas, pero a cambio de que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil. Y ahora resulta que la única parte civil ya no, pues no va a estar o va a estar muy mínima, que es la Policía Federal. Militares evaluando a civiles en lugar de civiles a militares. Pues si se supone que los militares se tienen que convertir en civiles, no los civiles en militares. Bueno, en medio de eso llega ahora un tema económico y luego le puede sumar pues la confrontación abierta con el Poder Judicial, por ejemplo. Delicadísimo lo que dijo ayer, si no me falla la memoria, de voy a hacer una lista como de indeseables de los jueces que den amparos. Perdón, pero el amparo no es ilegal ni siquiera inmoral. O sea, es una medida para defenderte de una arbitrariedad del gobierno. Totalmente. Si te lo otorgan es porque tenías la razón y te violaron los derechos, señor presidente. Ponga en orden a sus funcionarios y que hagan bien el trabajo. Y luego déjame sumar un cuarto elemento, y aquí me voy a meter en camisa 11 varas como suelo hacer en este tema, para mí es bien importante. La fiscalía, el sesgo. Que le vayan a otro con el cuento de que hoy se les ocurrió complementar una orden de aprehensión, casualmente en la tarde, de ese nivel como el que hicieron hoy, con este abogado destacado. O sea, ¿qué no se supone que es autónoma? Sí parece una liga política. Perdón, pero yo no me chupo el dedo, pues. Si había un procedimiento, qué bueno, a cualquier persona, yo no protejo a nadie, pero que salga casualmente en el momento de crisis y te levanto este asunto, no, señores. O sea, se ve ahí un manejo político, pues se supone que eso es lo que queríamos cambiar en México, pues. Y ahí radica el principal problema. No está existiendo un cambio. Claro, pero ahora la bandera de Andrés Manuel López Obrador es esta situación ante la corrupción, ¿no? Pues puro discurso, porque mira, decía hace unos días, en el marco del informe que hizo Andrés Manuel, se me ocurrió como tomar algunos datos oficiales y decir, a ver, ¿estamos mejor o peor? Pues más allá del tema político. Y en tema de corrupción, sí lo usa de discurso, en todo, a todo le echa la culpa a la corrupción, pero en la práctica yo no veo nada. ¿Sabes cuántos porcentajes de contratos los adjudica sin licitación? Sí, 75%. 3 de cada 4 contratos sin licitar, sin competencia, pues a quien él quiere directamente, bueno, su gobierno. Eso yo no digo que ya hayan caído en corrupción. Tengo la impresión, de hecho, de que él me da la impresión de no tener, digamos, ese tipo de pretensión económica. Pero su gobierno no puedes tenerlo así, porque son focos de posible corrupción. Entonces, no veo yo ese cambio. O la partida extra discrecional que se acaban de autorizar, pues le encanta señalar al expresidente Salinas, y hombre, yo digo palidece, 90,000 millones de pesos, ¿contra qué? 3,000, o sea... Pero la pregunta es, ¿tendría que investigar Andrés Manuel López Obrador estos actos de corrupción acusados por Ursúa en la Secretaría de Hacienda? Pues desde luego que sí. O sea, si él está diciendo muy concretamente que hay funcionarios públicos que no entienden ni pueden desempeñar la función pública, y que además hay tráfico de influencias, con todas sus letras, mínimamente en este gobierno de la honestidad, este gobierno que no miente, que no traiciona, lo menos que puede esperarse es una investigación. Y yo estoy segura que el presidente de la República, con esta verticalidad que lo caracteriza, sabrá poner las medidas correctivas. Pero si esa discrepancia que hubo entre Ursúa y entre este caso de Andrés Manuel López Obrador por estas dimisiones, estas discrepancias en políticas económicas, hacen pensar que en verdad sí, López Obrador va a investigar estos actos de corrupción que él acusa directamente en esta... Fíjate que sería incongruente, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera le acepta esto? Deja planteártelo de esta manera. Yo espero, me da la impresión de ser una persona que quiere pasar la historia, ¿no? Ya desde el nombre de Cuarta Transformación y ponerse al nivel de la independencia y de la revolución y de la reforma, dices tú, ay, caray, el ego lo traes un poquito altito, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices del porcentaje de votaciones que con esa también históricamente ya pasó, ¿no? Sí, creo que fruto de mucho, de un rechazo a todos quienes habíamos gobernado, y lo digo así porque el PAN, mi partido, ya había gobernado, como también había gobernado el PRI, un cansancio acumulado por muchos motivos, con razón o no, en algunas sí, en algunas no, lo que sea, la gente quería un cambio. Y rechazó a quien ya había gobernado y vio en él a la esperanza de cambio de futuro.
muy bien, me parece que no ha estado a la altura de la circunstancia. Yo espero que ese ego que creo que tiene grande de su cuarta transformación lo haga, digamos, recapacitar y decir, oye, se me está yendo. O sea, tengo esta oportunidad enorme de tanto respaldo y no está funcionando. Y que gente seria, como Ursúa, que creo yo que lo respetaba el presidente a él, me parece que no es lo mismo con el resto de los secretarios, me parece que a muchos los ven nada más como subordinados, que lo son todos, pero sí tiene que ver con cómo los concibes, pues, ¿no? Totalmente. De empleados o colaboradores, ¿no? A mí me da la impresión de que ojalá y recapacite. Yo sé que Carlos Ursúa no es Donald Trump, porque Donald Trump ha sido el único capaz de hacer que el presidente de la República dé un giro de 180 grados a una política. Y me refiero concretamente a la política migratoria, a la que había escrito en su libro La Salida, al que presentó en su discurso de toma de posesión, a esta política de puertas abiertas hacia los migrantes centroamericanos y de otras partes de América Latina, que se tradujeron en visas humanitarias y en un número muy importante que cruzó el territorio nacional rumbo a la frontera norte de México. La situación límite que se resolvió con un acuerdo el 7 de junio es la muestra patente que cuando ese instinto de sobrevivencia del que hablaba Damián hace un momento actúa, rectifica, da un giro completo a la política. No aspiro, insisto, a que Ursúa tome el papel de Trump, ¿no? Pero me parece que, no 180, 45 grados para empezar a ver que las cosas tienen que cambiar en su gobierno. Es por el bien de él, por el bien de su administración, pero también por el de todos nosotros. Incluso las oposiciones tendríamos, vamos a decir, mucho más elementos para oponernos cuando hay en México un clima de estabilidad macroeconómica que cuando hay una situación de desesperanza. Y por cierto, en esta enumeración de situaciones que el juego de la caja china, siempre el que practican con singular alegría, ¿no? Tiende a minimizar, está el tema del problema de salud, que es un problema general en el país, al cual las visitas del presidente de la República a los hospitales de IMSS Bienestar en Chiapas no logran borrar. Oye, la gira este fin de semana, ¿qué opinan? Es una bomba de tiempo. Yo fíjate que este tema que toca mi compañera diputada sí se me hace bien delicado. Han logrado sortear por un momento gracias a licitaciones anteriores que tenían abiertas. O sea, eso no lo dicen, o sea, tan criticadas. Pero gracias a eso ha podido, afortunadamente, sortear más o menos, pero ya se empieza a ver el problema. Y el hecho de que no estén licitando las nuevas es una bomba de tiempo que va a costar vidas. O sea, esa es la verdad, pues si no le das la medicina a la gente, pues gente muere. Entonces, ese tipo de decisiones están mal enfocadas, como otras que con el pretexto de la austeridad y siempre bajo el discurso de la corrupción se están tomando mal y están dañando pues a las instituciones. Yo sí creo que llegó antes de tiempo. Yo esperaba, la verdad las cosas que no comparto por la visión de país del presidente Andrés Manuel, quiero que le vaya bien porque es el presidente de México, pero sí no la comparto. Pensé que se iba a tardar más en llegar a una crisis y a mí se me hace que ya la tiene encima, o sea, de verdad. Claro, ante esta crisis, diputada, ¿cuáles son los asuntos que tendría que atender de manera prioritaria el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera? Tiene que dar certidumbre a los agentes económicos, tanto a los internacionales como a los propios agentes nacionales. ¿De qué manera? Tiene que tomar decisiones que posiblemente vayan en esos 45 grados de rectificación. Por ejemplo, una poderosísima señal sería postergar el proyecto de Dos Bocas. Ni siquiera estoy diciendo que anularlo, simplemente postergarlo. Pero está postergado el aeropuerto. Yo te diría que esas son las grandotas. O sea, coincido. Sí. O el aeropuerto, que tiene sentido financiero. O sea, oye, nos va a costar 20 años. Pero eso no va a generar más incertidumbre en la inversión de... Creo que bien manejado mostraría un presidente que escuche y que sabe reconocer errores y que corrige rumbo. Que no son las características de Andrés Manuel, ¿no? Pero se tiene que ajustar porque ya no hay campaña futura. O sea, él siempre salvo que utilicen la táctica de Baja California. Pues sí, tienes razón. Que es que este caso está bien delicado. Sobre ese asunto que es sumamente grave y que en este mar de notas del día de hoy se ha perdido.
Me refiero a que el Congreso de Baja California... Pero todo tiene coyuntura y No, todo hombre. tiene... Y todo cosa. está relacionado. Sí, totalmente. Decidió que el gobernador electo, en vez de durar en su cargo 2 años, dure 5. Ya votado. Ya está. Fueron a las urnas el primer domingo de junio los baja californianos. No habrán ido mucho porque menos del 30% de la lista nominal votó, pero la mayoría lo hizo a favor del candidato de Morena. Bueno, ya pasó el proceso y de pronto, el día de ayer, el Congreso de Baja California, que por cierto va de salida, votó para que el periodo, en vez de ser de 2 años, sea de 5. Esto nunca se había dado en el país. Es el equivalente a que ahorita forzar a Andrés Manuel una votación de que en lugar de que dure 6 años, dure 15. Sí, sí. Oh, Dios me libre, pero es el equivalente, pues así fue la ampliación. Entonces, yo coincido, tiene que dar mensajes de algún tipo de corrección de rumbo, de que escucha, que le dé margen, ojalá, de actuación al secretario de Hacienda, que tomen decisiones más responsables, y sí creo que ayudaría mucho un mensaje, digamos, muy claro. Aeropuerto, Dos Bocas, alguna otra decisión sólida que diga, a ver, la toma de decisiones basada en caprichos o en dogmas, ya se acabó. Se va a tomar decisiones técnicas. ¿Debe haber un cambio en políticas públicas entonces en la dependencia, diputada? Tiene que haber, vamos a decir, una asignación de prioridades. Yo diría que en Hacienda, en lo macro, afortunadamente no le han quitado los alfileres. Sí. Recordemos aquella famosa frase que dio pie a la crisis de 94-95. La economía estaba prendida con alfileres. Sí, pero llegaron y se los quitaron. Ahorita no se los han quitado, ahí están. Entonces, esa parte es muy importante. La otra es el control, y lo digo con plena conciencia, de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Me parece que lo que está sucediendo allá, que por cierto el último decreto que firmó el secretario Ursúa, publicado en el Diario Oficial del día de ayer, fue justamente para reforzar las facultades de la Oficialía Mayor. ¿Qué tanto lo firmó alegremente o tanto tristemente? Yo creo que más bien lo segundo. Pero el hecho es que se está constituyendo en un gigantesco cuello de botella de la función de las distintas dependencias, pero sobre todo el sufrimiento que está causando a la gente, a las personas. Bueno, ahorita en la lista de problemas, ni más ni menos que algo que habíamos logrado hacer en medio de todas las crisis y problemas, incluso meteorológicos, que era la distribución oportuna de los libros de texto gratuito a todas las escuelas primarias del país. Está en duda. Y ya se le encargó a las Fuerzas Armadas también, ¿verdad? Absolutamente. Que ahora construyen aeropuertos, entregan sí, libros. Le digo que ya lo único que falta es que también las comisionen para ver los biberones de las estancias y las guarderías infantiles. O sea, el presidente de la República está sobrecargando a las propias Fuerzas Armadas, lo cual no es justo para ellos, para el papel que desempeñan, las actividades que realizan, pero al mismo tiempo nos habla de que en vez de ver dónde está el error en la cadena de decisiones, se cubre diciendo, no funcionan estos por corruptos, entonces por el otro lado voy a arreglar la situación. Cuando digo que es en todos los órdenes de la vida nacional, creo no exagerar, porque cuando la epidemia de la desinstitucionalización de la gestión pública nos invade, lo mismo puede ser en salud, puede ser en educación, puede ser en vivienda, puede ser en lo que querramos pensar. Pero a ver, ¿qué me dicen también del recorte en despidos masivos que se han llevado a cabo y que además fueron una exigencia de la Secretaría de Hacienda cuando todavía Carlos Ursúa era el titular de este sector, sobre estos actos de corrupción, donde Andrés Manuel decía, los voy a despedir porque no están calificados, porque además están ejerciendo estos cargos de manera corrupta e ineficaz. Y entre esa ola se lleva a personas que inclusive hicieron un examen y que contra la ley tendrían que mantener ese puesto, ¿no? Yo te lo dividiría en dos. Por un lado, yo sí coincido en que había un esfuerzo de austeridad que hacer, ahí sí estoy de acuerdo. Sí creo que el presupuesto es enorme, ¿no? Siempre se habla de que no hay dinero, pues hay más de 5 billones, ¿no? De pesos, sí es enorme. Que está comprometido mucho, sí, pero puedes hacer mucho con eficiencia. Ajustarse el cinturón, estoy de acuerdo. Nada más que creo que tiene un límite, y el límite es que no afectes las capacidades institucionales.
O sea, que no afectes que puedas llevar a cabo tu tarea. Claro, sobrepasó ese límite. Me parece que lo sobrepasó. Sí, sí. Hay muchos ejemplos. Todo esto que está pasando con los policías creo que es un ejemplo. Lo de los pasantes de medicina creo que es un ejemplo. Lo de funcionarios que habían acreditado con servicio profesional de carrera sus capacidades, hecho exámenes, ganado su lugar, y que creo que más bien es una estrategia política de sacarlos. Te lo digo con sinceridad, eso es lo que me da la impresión, porque no veo ese mismo criterio de austeridad en otros temas que de verdad, digamos, impactarían. Entonces, a mí sí me parece como un manejo poco profesional, pues, ¿no? Sí. Que está dando Andrés Manuel. Pero además hay otras situaciones muy concretas. Por ejemplo, se recorta el número de inspectores en los puntos de verificación de sanidad animal y vegetal, que son fundamentales para el tránsito de tanto de vegetales como de los cárnicos, de los animales que van para el consumo humano y para la exportación. Esto automáticamente debilita las capacidades de inspección de plagas y de otro tipo de epidemias que pueden entrar en el país. Entonces, ¿para qué ahorras recortando a estos puestos? Y lo mismo podemos ver en varias acciones, como por ejemplo, los recursos destinados al deshierve en ciertas zonas, como por ejemplo abajo de los tendidos de líneas de alta tensión que van hacia la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, ¿para qué? Seguro se robaban el dinero destinado, era una invención, el deshierve. ¿Qué pasó? No deshiervaron. Vinieron las quemas que tradicionalmente se hacen allá en los meses de abril y mayo, se incendió y ocasionaron dos apagones gigantescos en la península. Entonces, como eso podemos ver, o sea, yo estoy de acuerdo totalmente y me da mucho gusto ver al presidente austero en su imagen, en su desempeño, hasta, bueno, ya, aunque me daría pavor, no me ha tocado nunca subirme al mismo avión comercial que él, pero bueno, ya el presidente ya normalizó su presencia en los aviones comerciales, muy bien, pero la austeridad no descansa sobre una persona, sino sobre un conjunto de instituciones. Totalmente, diputada. Claro. Se nos está terminando el tiempo, manera de conclusión, Damián, diputada. Sabemos que el talón de Aquiles, por lo menos así se definió desde el principio de Andrés Manuel López Obrador, eran las políticas económicas. ¿Cómo ven hasta el momento las políticas económicas y las decisiones en este rubro en Andrés Manuel López Obrador en un minuto? Mal, daba ahorita los datos, a ver, por donde quieras el indicador. ¿Estamos creciendo lo que queríamos? No. Banco de México 0.8%, 1.8%. ¿Se están generando empleos? No. 10 años para atrás tienes que ir para encontrar un mundo tan malo. ¿Está invirtiendo la gente? No. ¿Tiene confianza el consumidor? No. ¿La construcción está sirviendo como motor de desarrollo? No. ¿Se están gastando bien el dinero del gobierno? No. De hecho hay su ejercicio. Entonces, pues no. Y en medio de eso renuncia el secretario de Hacienda. Delicado. Es momento de hacer un alto y corregir el rumbo. Pero ya. Porque si no, mañana vamos a estar en una crisis. Sus mayores éxitos provienen de la macroeconomía, que por cierto fue construida con mucha dificultad a lo largo de los últimos 24 años. ¿Pero qué podemos esperar en el segundo semestre de este primer año? Mantener desde luego la macroeconomía, mantener la disciplina fiscal, lograr dar certidumbre a los mercados respecto a la conducción de la política pública y enmendar una serie de malas decisiones que están llevando justamente a que haya descendido el empleo, a que se haya colapsado de alguna manera la inversión, que las familias empiecen a resentir en los bolsillos lo que significa el aumento de precios, aun cuando las estadísticas oficiales marcan que la inflación se mantiene por abajo del 4% que tiene programado el Banco de México. Correcto. Ahora está a tiempo, ¿eh? Sí. Está, o sea, pasó dentro de, hay que ver lo positivo o algo, pasa este momento de crisis en el inicio, si hoy hace una reflexión, está a tiempo para corregir. Es una oportunidad, eso así hay que verlo. Así es como los analistas lo están estableciendo, sí, una oportunidad. Es una oportunidad. Correcto. Ahora, la jugada de sacrificio, el toque de sacrificio lo hizo Carlos Ursúa, le corresponde la siguiente jugada. Muy bien, debatedor designado. Diputada federal Dulce María Sauri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Senador, muchísimas gracias. Qué gusto. Cepeda, gracias por acompañarnos. Además, qué gusto gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta mesa.